Humberto Hernández Fonseca, Gaspar Paulín y Arturo César Morales Ramírez en la semana, y el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Fernando Serrano Migallón, quien nos hablará en este conversatorio sobre la palabra y sus virtudes, sobre algunos temas relacionados con la palabra, su creación, su uso, su extinción. Antes de pasar la palabra al doctor Fernando Serrano Migallón, me gustaría presentarlo para que tengan conocimiento de la personalidad que tenemos hoy con nosotros en este foro. El doctor Fernando Serrano Migallón es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el certificado de estudios superiores en el Instituto Internacional de la Administración Pública de París y en la Academia de Derecho Internacional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es doctor en Historia por la UNAM. Ha sido abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de nuestra Facultad de Derecho. Es miembro de las Academias Mexicanas de Historia y Jurisprudencia y Legislación. Asimismo, es miembro activo de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2006. Ha formado parte de las juntas de gobierno del Colegio de México, del Centro de Investigación y Docencia Económica, de la Universidad Veracruzana y del Colegio de Veracruz, entre otros. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Tiene diversas obras de autoría propia, entre las que destacan Isidro Fabela y la diplomacia mexicana, La propiedad industrial en México, La toma de posesión, El rito del poder, Nuestra Ley Federal de Derecho de Autor, El asilo político en México, México en el orden internacional de la propiedad intelectual, Duras las tierras ajenas, Un asilo de 3 siglos, Los barcos de la libertad, Diarios de viaje, Mis recuerdos del Ipiranga, entre otros. Además de diversas publicaciones en diarios como El Universal y El Excelsior. De las distinciones que ha recibido, cabe citar la Orden Nacional al Mérito del Gobierno de Francia en 1987 y en 2014, el reconocimiento a la promoción y defensa del derecho de autor de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de la Organización de las Naciones Unidas en 2004, la encomienda de la Orden de Isabel Católica de España en 2007. La Universidad Paulo Freire de Nicaragua le entregó el grado de doctor honoris causa en el mismo año. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara le otorgó el reconocimiento al bibliófilo en 2015 y la Universidad de Sinaloa le ha otorgado un reconocimiento en la Feria del Libro de Mazatlán en 2016. Le agradecemos mucho, doctor Fernando Serrano, que esté aquí con nosotros en este conversatorio que vamos a tener sobre la palabra. Queremos destacar entre estos alumnos de la Facultad de Derecho que están cursando la materia de juicios orales civiles, la importancia de la palabra, de la argumentación, de la oralidad, y quién mejor que usted para que cierre este ciclo de conversatorios que hemos tenido durante esta semana para poder aportarnos sobre este tema. Antes de empezar con las preguntas, que serán la dinámica que ocuparemos en esta ocasión, pasaremos brevemente una cápsula sobre las claves de la argumentación. En un momento regresamos. En este apartado revisaremos y analizaremos las claves de la argumentación y nos basaremos en una obra de Anthony Weston. Mucha gente piensa que discutir es simplemente expresar sus prejuicios de una forma diferente. Por eso mucha gente cree que discutir es desagradable e inútil. De hecho, aunque las definiciones que nos da el diccionario de discutir, dicho de 2 o más personas, examinar atenta y particularmente una materia, o contender y alegar razones contra el parecer de alguien, no implican animadversión. El significado que popularmente se da a discutir se parece más
a pelearse verbalmente. Discutir, dar argumentos, significa ofrecer una serie de razones o de pruebas para apoyar una conclusión. Aquí, argumentar no es simplemente afirmar un punto de vista. Argumentar implica un esfuerzo para apoyar un punto de vista con razones. Por ello, es esencial usar argumentos cuando se discute. Discutir usando argumentos es esencial sobre todo porque constituye una manera de descubrir qué puntos de vista son superiores a otros. No todos los puntos de vista son igualmente válidos. Encontraremos conclusiones que se apoyan en buenas razones y otras que apenas se sostienen. ¿Cómo distinguirlas? Ofreciendo argumentos para las distintas conclusiones y valorándolos para ver cuándo es más convincente cada uno de ellos. En este sentido, un argumento es una forma de indagación. Filósofos y activistas han argumentado, por ejemplo, que la ganadería industrial intensiva produce un sufrimiento inmenso a los animales y que es injustificable e inmoral mantenerlos en esas condiciones. ¿Tienen razón? No podemos decirlo teniendo en cuenta solamente nuestros propios prejuicios. ¿Tenemos obligaciones morales hacia las otras especies, por ejemplo? ¿O el sufrimiento solo es malo cuando es humano? ¿Podríamos vivir razonablemente bien sin comer carne? Algunos vegetarianos viven hasta edades muy avanzadas. ¿Demuestra esto que las dietas vegetarianas son más saludables? ¿O es este un dato irrelevante si consideramos que algunos no vegetarianos han vivido también hasta edades muy avanzadas? Y así, podríamos proseguir nuestra indagación preguntándonos si el porcentaje de vegetarianos que llegan a ancianos es superior al de no vegetarianos. ¿O acaso las personas más sanas tienden a adoptar dietas vegetarianas y no lo contrario? Todas estas preguntas deben considerarse detenidamente. Y las respuestas no están claras a priori. Dar argumentos es esencial por otra razón. Una vez que hemos llegado a una conclusión que está bien sustentada, la explicamos y la defendemos con argumentos. Un buen argumento no se limita a repetir la conclusión, sino que ofrece razones y pruebas para que los demás juzguen por sí mismos. Si estamos convencidos, por ejemplo, de que debemos cambiar la forma en que criamos a los animales, debemos usar argumentos para explicar cómo llegamos a esa conclusión. Esta es la forma en que convenceremos a los demás, ofreciendo razones y pruebas que nos convencieron a nosotros mismos. No es ningún error tener opiniones contundentes. El error es no tener nada más. Normalmente aprendemos a discutir afirmando, es decir, solemos empezar por la conclusión. Expresamos un deseo, una opinión, sin ofrecer argumentos para apoyarla. A veces esta forma de proceder funciona, al menos cuando somos jóvenes. ¿Qué mejor que no tener que dar argumentos? Dar verdaderos argumentos requiere tiempo y práctica. Reunir razones, formular conclusiones que sean proporcionales a las pruebas de que disponemos, considerar las objeciones. Estas son destrezas que se adquieren. Debemos dejar de lado nuestros deseos y opiniones por un momento y pensar de verdad. La enseñanza formal puede ayudarnos o no. En cursos dedicados a enseñar listas Calladitos, cada vez más voy a largas de empezar a hechos o hablar. técnicas, raramente se anima a los alumnos a formular preguntas que podríamos contestar con un argumento. Sabemos que la ley electoral en España dispone de la mayoría de los diputados del Congreso que sean asignados aplicando el sistema Hunt. Esto es un hecho, pero ¿es esta una buena idea? Es más, ¿fue una buena idea en algún momento? ¿Qué razones se dieron para ello? Sabemos también que muchos científicos piensan que hay vida en otras partes del universo. ¿Pero por qué? ¿Y qué argumentos se apoyan? La respuesta a estas preguntas requieren encontrar las razones. Lo ideal sería no solo aprender algunas de esas razones, sino también aprender a sopesarlas y a buscar más razones por iniciativa propia.
En gran medida, como ya se ha dicho, argumentar correctamente es cuestión de tiempo y de práctica. Además, practicar la argumentación tiene beneficios colaterales. Nuestra mente se vuelve más flexible, con menos prejuicios, más despierta. Llegaremos a apreciar la mejoría personal que nuestro pensamiento crítico puede llegar a representar. En nuestra vida familiar, en la política, en la ciencia, en la filosofía e incluso en la religión, se nos ofrecen constantemente argumentos para que los valoremos. Y nosotros podemos responder ofreciendo nuestros propios argumentos. Piensen en la argumentación como una forma de hacerse un lugar en esta dinámica dialéctica continua. Comenzaremos examinando argumentos bastante simples. Avanzaremos hacia argumentos más largos y analizaremos el uso de estos últimos en ensayos y presentaciones orales. Trataremos la construcción y evaluación de argumentos cortos. Los argumentos cortos se limitan a ofrecer razones y pruebas brevemente, por lo general en unas cuantas frases o en un párrafo. Empezaremos por los argumentos cortos por varias razones. Primera, son muy comunes. De hecho, son tan comunes que forman parte de nuestras conversaciones cotidianas. Segunda, los argumentos más largos son habitualmente argumentos cortos más elaborados, o una serie de argumentos cortos enlazados. Si aprendemos a escribir y evaluar argumentos cortos primero, podremos ampliar luego nuestras habilidades para manejar argumentos más largos en ensayos o presentaciones. Una tercera razón para empezar por los argumentos cortos es que constituyen la mejor ilustración tanto de las formas de argumento común como de los típicos errores de argumentación. En argumentos más largos puede resultar más complicado distinguir los puntos principales y también los problemas principales. Por lo tanto, aunque algunas de las reglas resulten obvias una vez formuladas, recuerden que están ilustradas con ejemplos sencillos. Hay reglas que son difíciles de comprender incluso en argumentos cortos. También los guiaremos en el esbozo y la elaboración de un argumento largo y en la valoración de objeciones y alternativas. Recogeremos estos elementos y les enseñaremos cómo integrarlos en un ensayo argumentativo. Veremos reglas específicas sobre presentaciones orales. También abordaremos el tema de las falacias, que son argumentos engañosos, que son tan tentadores y comunes que hasta tienen nombre propio. Y por último, veremos algunas reglas para crear y evaluar definiciones. Pues bienvenido sea usted, doctor Fernando Serrano, a este espacio, a esta aula virtual con los alumnos de juicios orales civiles. Le agradecemos mucho el que nos brinde este espacio para platicar con usted y escuchar sobre el concepto que usted tiene de la palabra, cuál es su relación con la palabra, con el idioma, y que vayamos conversando alrededor de las virtudes de la palabra. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un verdadero placer y una satisfacción, primero, participar en cualquier acto académico de la Facultad de Derecho y sobre todo si está convocado por usted, que ha dedicado su corta vida, su todavía corta vida, a terminar con los conflictos por medio del acuerdo y de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál podría decir que es su relación con la palabra y con nuestro idioma? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que hacer quizá un poco más de historia. De todas las especies que viven en el mundo, yo creo que la más frágil es el ser humano. Si vemos un niño cuando nace completamente indefenso. Si no es asistido por los padres, muere inmediatamente. No pasa así con ningún otro cachorro de la naturaleza. Los perros, los gatos, los elefantes recién nacidos se pueden poner de pie, se pueden empezar a valer por sí mismos. Unos están protegidos contra el frío, otros contra el calor, se protege contra el medio ambiente. En cambio, el ser humano nace completamente desvalido y en manos de quienes lo traen al mundo.
Pero ¿qué es lo que hace que ese ser tan profundamente desvalido se pueda convertir en el jefe, en el rey, en el regidor de toda la creación? Es la palabra, es la posibilidad de comunicarse unos con otros, es la posibilidad de tener sentimientos y sobre todo de poder transmitir esos sentimientos. Hay muchísimos experimentos modernos que nos dicen que si los delfines se comunican, que si hay cierto tipo de ondas que transmiten unos a otros, que si cierto tipo de animales tienen emociones, tienen temores, tienen filias, tienen fobias, pero el único que efectivamente las tiene y sobre todo que las puede comunicar y puede hacer uso de ellas es el ser humano. Y el ser humano, gracias a la palabra, gracias a la inteligencia que se plasma por la palabra, porque puede haber un fenómeno muy inteligente, pero que si está completamente encerrado en sí mismo, esa inteligencia no sirve para nada. Entonces la palabra es el centro de la posibilidad de desarrollo humano. No tiene usted sonido, doctor. Perdón, gracias. Al ser el centro, la palabra del desarrollo humano, ¿cuál es la forma en que podemos cultivarlo, desarrollarlo, utilizarlo? Usted en su discurso que ofreció en la ceremonia de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, mencionaba que el fondo de todo idioma es la voluntad de entender y de hacerse entender. ¿Cómo logramos esto? Bueno, yo creo que este es uno de los temas quizá más importantes que hay, porque hay reglas generales para un idioma, las mayúsculas y las minúsculas. Las mayúsculas son las palabras que tienen cierta importancia, pero luego están las palabras personales de cada uno. Una palabra es un receptáculo, es una arca donde uno guarda valores. Cada palabra tiene un valor y cada individuo le da a esa palabra un valor distinto. Yo me acuerdo mucho de una situación, de una anécdota del presidente Mitterrand, cuando era presidente de Francia, que hubo una propuesta, él era socialista, hubo una propuesta de un partido de derechas para llevar al Panteón, donde están enterrados los hombres ilustres de Francia, los restos de un personaje de extrema derecha. Se presentó la iniciativa en la Asamblea Nacional, ya él le preguntaron, sabiendo cómo pensaba, que si él asistiría a la ceremonia de traslado de los restos de esta persona. Y él dijo, mire, yo como presidente de Francia tengo la obligación de acatar la orden que me dé la Asamblea Nacional, pero sí le puedo decir que en mi panteón personal esa persona no está. Entonces eso pasa con las palabras. Cada uno le damos un valor distinto, cada uno le damos un contenido distinto, según las experiencias que hayamos tenido, lo que hayamos vivido, lo que signifique para nosotros, lo que esté rodeado para uno. Mire, un tema que yo siempre vuelvo es la relación que tenemos los que hemos estado en la Universidad Nacional Autónoma de México con nuestra universidad. Es una relación podríamos llegar a calificar de patológica. Hay una dependencia anímica, hay una dependencia emotiva de todos nosotros con la universidad. Yo creo que eso no pasa con quienes son egresados de otras instituciones de educación superior, donde el peso de esa institución en su formación, en los valores que le han dado, en su actividad en la vida, son completamente distintos. También aquí hay un tema que es muy difícil solucionar o llegar a una conclusión, y mire que se ha estudiado mucho. La sociedad determina el idioma o el idioma determina la sociedad. ¿Por qué Descartes pudo escribir el recurso del método en Francia? ¿Porque la sociedad francesa es muy lógica? ¿O la sociedad francesa se hizo lógica porque Descartes les planteó el camino lógico para expresarse? ¿Por qué el Quijote se escribió en España? O porque esa manera quizá un poco iluminada, poco sensata de vivir de los españoles, condujo a Cervantes a escribir el Quijote, o al contrario, a partir del Quijote los españoles tomaron esa actitud. Y lo mismo pasa con Shakespeare y Gran Bretaña, con los escritores americanos,
o con lo que se quiera. ¿Qué es el peso que tiene la literatura en la sociedad y qué peso tiene la sociedad en la literatura? ¿Qué es lo que te determina uno y otro? Si usted me pregunta mi punto de vista personal, yo creo que es una relación de doble carril, de ida y vuelta. Evidentemente, Descartes no podía haber estado escrito en un país con características completamente distintas al francés, pero también es verdad que a partir de las obras de Descartes, los franceses tomaron conciencia de ese extraordinario peso que tiene el racionalismo en su vida diaria. Hubo una frase que también le escuché en el sentido de que hablando del idioma, le escuché decir que el castellano se ha visto enriquecido por raíces de 4 continentes. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene su raíz el castellano en 4 continentes? Bueno, yo creo que el castellano es una lengua que se hablaba en Castilla antes del descubrimiento de América. En la península ibérica se hablaban muchos idiomas. El gallego, el catalán, el portugués, el vasco y el castellano. Alfonso X el Sabio estuvo dudando en cuál iba a ser el idioma que se iba a declarar el idioma oficial del reino y se inclinó por el castellano. Estuvo al final dudando entre el gallego y el castellano. Pero luego cuando sale Colón hacia América, yo creo que el castellano deja de ser castellano y se convierte en español. Ese idioma que hablaban originalmente los que vinieron a América, en el momento en que tocan tierras americanas, se enriquecen con las lenguas nativas y sobre todo se enriquecen con la posibilidad que le da el territorio americano de asumir otras culturas. Mire usted, yo creo que si hay un país en el mundo que es un centro de cruce de culturas es México. Si queremos creer en la teoría de que toda América del Sur se fundó, se pobló a través de los primeros pobladores que entraron por el estrecho de Bering hacia Alaska y de Alaska a lo que ahora es Canadá, y ahí pasaron a México y de México a toda América del Sur, toda América pasó por México. Después el continente europeo entró a América por Veracruz. Tanto españoles como portugueses como franceses, el primer punto de contacto fue México. Entonces México se enriqueció con toda esa cultura europea. Pero también Europa y América conoció Asia a través de México, de la nao de China. Entonces México es un cruce de culturas, pero además es un crisol de idiomas. Por eso yo creo que el idioma que hablamos nosotros los mexicanos, que ya no es el que se habla en el resto de América, ni es mucho menos el que se habla en España, es un idioma propio que tiene las raíces suficientemente comunes para que nos entendamos entre todos los que habitamos el continente al sur del río Bravo, pero son idiomas distintos, que tienen reglas distintas y se expresan de maneras distintas. Y no es que unos estén bien y otros estén mal, no es que unos sean correctos y otros sean incorrectos, sino que representan la manera de ser, la manera de pensar de los ciudadanos de una sociedad. Que los argentinos voceen como los guatemaltecos no hace que eso sea bueno o sea malo, es un tiempo verbal que no se utiliza en otros lugares. Que nosotros utilicemos ciertos tiempos verbales que no se usan en España o al revés, o nosotros seguimos utilizando el usted de respeto, cosa que ya no se usa prácticamente en España, todo el mundo se tutea. No es que una cosa esté bien y otra cosa esté mal, es que los idiomas evolucionan y los idiomas forman a las sociedades y las sociedades forman a los idiomas. Estamos en este momento, y no tanto nosotros, sino nuestros descendientes, en un momento tan importante en la vida de las lenguas como se vivió durante el Imperio Romano. Cuando el latín conquista todos los territorios que formaron el Imperio Romano, fueron creando idiomas. De ahí salió el francés, parte del alemán, el italiano, el portugués, el catalán, y fueron idiomas que a la larga se hicieron distintos. Y eso está pasando con el idioma que nosotros hablamos en América. Es un idioma distinto, el que se habla en cada una de las partes, y que no es bueno, ni es malo, ni es mejor, ni es peor, sino que representa
la manera de expresarse de un pueblo. ¿Por qué nosotros no usamos el vosotros? Nosotros consideramos que el tú es un poco peyorativo. En España está perfectamente claro. El vosotros es el plural del tú y el ustedes es el plural de usted. Como nosotros en México prácticamente tuteamos solamente a la gente que le tenemos confianza, no utilizamos el vosotros, sino el ustedes es plural de usted y de tú. Pero esas son tesituras en la expresión verbal que representan la manera, la estructura mental de un pueblo. Nosotros como abogados, doctor, ¿cómo debemos de cultivar la palabra? Ahorita usted nos ha mencionado cómo se ha ido creando y cómo se ha ido acumulando ese idioma, pero hay un lenguaje técnico, hay un lenguaje técnico por parte del abogado. ¿Cómo debemos de irlo cultivando? Yo creo que el idioma, la mejor forma de cultivarlo es utilizándolo, y utilizándolo bien. Y la mejor forma de utilizarlo es leyendo. Los libros han tenido siempre unos enemigos feroces, desde el control religioso, el control de los poderosos, el control de la iglesia, la quema de libros, la censura. Siempre los libros han tenido unos enemigos. En este momento los peores enemigos que tienen los libros y la expresión literaria es la desidia, el abandono, el menosprecio. Nos vamos muchísimo más por las películas, por las series de televisión, que por agarrar un libro, tomar un libro. Un libro es un contenido de valores, es un contenido de historias, de posibilidades de interpretar de diversas maneras una idea original. Yo creo que la mejor forma es, desde luego, utilizar el idioma, utilizarlo de la mejor manera posible y utilizarlo, sobre todo, leyéndolo y escribiéndolo. Aquí yo sí, quizá yo me opondría o criticaría esas expresiones lingüísticas, sobre todo escritas, o quizá también de tipo verbal, que engolan el idioma. Yo creo que el idioma escrito, sea jurídico o sea literario, tiene que representar claramente la forma como se habla. Hay muchos abogados tipo siglo XIX que engolan la voz y emplean términos que nosotros no usamos en la vida diaria. Cuando el manto de la justicia cubre el territorio patrio, se levanta el alma nacional para decir, y son palabras muy vacías, muy llamativas en la forma, pero que carecen mucho de la esencia de lo que se quiere decir. Yo me voy muchísimo más a una expresión clara, neta, sencilla, que llegue de manera fácil a quien la está escuchando o a quien la va a leer. Es muy importante que las expresiones que hagamos como abogados lleven ese contenido, ¿no? Como usted menciona, si utilizamos palabras que vienen de formulismos o de formalismos, ya inclusive en nuestra Constitución, en el artículo 17, hubo una reforma en donde implica que debemos dejar a un lado todos esos formalismos en aras de la justicia, ¿no? Coincido con usted que la expresión que nosotros como abogados debemos de buscar es aquella que nos acerque a los hechos, que nos acerque al conocimiento de lo que sucedió para poder resolver el conflicto. Creo que es muy importante esto que usted nos menciona en cuanto a que es importante tener el manejo del idioma, de conocer el vocabulario que tenemos, pero sobre todo usarlo conforme a la realidad que tenemos, porque con la expresión que usted mencionaba respecto del manto de la patria, pues a lo mejor ese discurso podría haber sido muy bien recepcionado hace unos 80 años, 90 o 100 años, en donde la realidad era otra, ¿no? En donde se palpaba mucho otra realidad. Hoy, ¿qué piensa usted de los medios de comunicación que tenemos, más que los medios de comunicación, los medios masivos que hoy utilizamos en donde la palabra
por el usuario puede llevar una transformación. ¿Cree usted que la tecnología está propiciando que el idioma tenga una evolución? ¿Esa evolución es buena, es mala? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo creo que es inevitable. O sea, las sociedades cambian y con las sociedades cambia el idioma. Yo creo que se ha magnificado la importancia de la imagen sobre la palabra. Hay una frase que todo el mundo repite y que prácticamente todo el mundo da por buena, de una imagen vale más que 1000 palabras. Eso no se puede decir con imágenes. Eso que dice esa persona que quiere defender la imagen sobre la palabra, tiene que decirlo en palabras porque con imágenes no lo puede decir. Entonces, la palabra es mucho más rica que la imagen. Aunque una buena imagen pueda satisfacer en un momento dado, no satisface la cantidad de matices, de fases, de facetas que puede tener una expresión oral. Yo creo que en eso, por mucho que los medios de comunicación masivos, por mucho que las nuevas técnicas, por mucho que los programas televisivos traten de promover las imágenes, la comunicación a través de imágenes, la palabra va a tener que seguir prevaleciendo y va a tener que seguir dominando. Quizá, como en toda evolución, va a haber altas y bajas, va a haber momentos y va a haber ajustes, pero desde luego la palabra como el método primario en que el ser humano se comunica entre sí, en que puede saber cómo fue, qué es lo que pasó en el pasado, de dónde viene, cómo está ahora y sobre todo lo que desea para el futuro, solo se puede hacer por medio de las palabras. Y si lo hacemos por medio de imágenes, son imágenes basadas en la palabra, no son imágenes basadas sobre una imagen en sí misma. Tiene que ser todo a partir de un texto pensado y escrito verbalmente. ¿Qué nos podría decir, doctor, de la responsabilidad que tenemos al usar las palabras? Dicen que cuando uno pronuncia una palabra, deja de ser dueño de ella y se libera hacia su interlocutor. Ya no vuelve a regresar esa palabra. Esa responsabilidad que tenemos en el uso de la palabra, ¿cómo la ve usted? No, tienen toda la razón, pero no solo respecto a la palabra, sino respecto a cualquier obra humana. Un autor literario escribe una obra, García Márquez, 100 años de soledad, la publica y en el momento que está circulando ya deja de ser de él. Quienes la glosen, la analicen, la promuevan, la critiquen, le dan una vida propia. Él podrá estar de acuerdo con lo que se dice de su obra o no, pero ya la obra le es independiente de su voluntad. Y lo mismo pasa con una obra plástica. El primer día que Picasso pintó una figura con dos rasgos, esa nueva forma de expresar la obra gráfica deja de pertenecer a él y se incorpora a la historia del arte y a la forma de comunicar la belleza. Y lo mismo pasa con todas las obras que salen del ingenio humano. Nuestra Constitución dice en el artículo 28 que los privilegios que otorga el Estado a quienes crean las obras, a que tienes esa facultad de creación. Y esa facultad de creación, una vez que se pone en circulación, que entra al público, adquiere vida propia. Tenemos muchos autores que, por ejemplo, se arrepintieron de lo que escribieron en una época. Tenemos a Vasconcelos, que se arrepintió de su biografía e hizo una edición expurgada. Y la gente buscaba la original, quizá para criticar, para ver en qué se había equivocado, en qué creía que se había equivocado o en qué había cambiado su punto de vista. Pero ya la obra en sí misma tenía una vida y una vitalidad distinta a la que le dio el impulso creativo originalmente. Por eso yo creo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que decimos y cómo lo decimos. Con esto no quiero decir que no nos debamos de inhibir en transmitir nuestro pensamiento, pero lo que sí tenemos que hacer es pensar lo que vamos a decir antes de decirlo y no como muchas veces pasa después de haberlo dicho.
Y eso conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Porque no solamente es decir lo que uno piensa, sino responsabilizarse de las consecuencias que lo que uno dice puede tener en la vida normal o como abogado, intencionalmente en algún juicio, en alguna negociación o en alguna contienda. ¿Usted cree que dentro del lenguaje que utilizamos los abogados haya palabras con más peso que otras? Por ejemplo, las palabras de la Suprema Corte de Justicia. Pero no es por las palabras, sino es por la forma y el modo en que son dichas. Unas palabras dichas por la Suprema Corte de Justicia no tienen valor en sí mismas, sino que son la decisión de un tribunal jurisdiccional del más alto nivel. Lo mismo pasa con una palabra dicha en una ley por el Congreso de la Unión. En eso los mexicanos hemos sido muy descuidados. Hay reformas que se han hecho a la Constitución verdaderamente lamentables, con una técnica, no digamos legislativa, de sintaxis gramatical lamentables, que cuando se habla de una nueva constitución yo nunca estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos una constitución que en las líneas fundamentales es aceptada por todos los mexicanos. Las decisiones jurídico-políticas fundamentales que surgen en la constitución del 17 siguen siendo válidas. Queremos vivir en una república democrática, federal, con división de poderes, garantías individuales, garantías sociales. No pensamos que podamos tener un régimen distinto a ese, en una monarquía autoritaria sin división de poderes. O sea, yo creo que no es, eso no equivale a pedir una nueva constitución. Pero sí decir en el artículo 4 que los individuos tienen la facultad de determinar el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. ¿Qué quiere decir el espaciamiento? ¿Que van a tener uno en la planta baja y otro en el segundo piso? ¿O uno en la recámara y otro en la biblioteca? Eso no es espaciamiento. Que para facilitar la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República se hayan modificado los requisitos para ser presidente de la República y se haya pues dicho que tiene que ser hijo de padre o madre mexicano. Eso quiere decir que el hijo de padre y madre no puede ser. Si leemos literalmente, sí. Entonces está mal redactado. En lugar de haber dicho el hijo de padre, coma, madre o ambos mexicanos. O sea, son reformas que se han hecho a la ligera, que no se han tomado en cuenta y que crean muchísimos problemas que luego tendrán que ser resueltos por los tribunales, aclarando lo que quiso decir el Poder Legislativo. Hablando de otro poder que utiliza mucho la palabra, el Poder Legislativo, ¿usted cree que, por ejemplo, la preparación que tienen nuestros actuales legisladores es suficiente o debiera de tener algún tipo de preparación específica para poder utilizar la palabra adecuadamente? Yo creo que más que un problema de dicción o literario, es un problema de honorabilidad. Yo creo que lo que sí se les puede exigir es que sean honestos en la labor a la que se postulan. Hemos tenido el caso de las Juanitas, que cuando se pidió que las mujeres estuvieran, postulaban a las esposas para que ellas renunciaran y subían los suplentes que eran ellos. Hemos visto los saltimbanquis que van de un partido a otro. Tenemos diputados que han pasado por 5 o 6 partidos políticos y porque no hay más, sino están dispuestos. O sea, yo creo que lo que ha perdido más que la palabra es la actitud ética de quienes ejercen y usan la palabra para ejercer una función pública. En ese sentido, ¿qué podría usted decirle a mis alumnos de la Facultad de Derecho? ¿Cómo deben de prepararse para usar la palabra? Ellos están actualmente, no solamente para usar la palabra, sino para argumentar, para usar la palabra de manera oral, porque hoy la oralidad está tomando un auge muy importante dentro de los procesos. ¿Cómo perderle el miedo al foro? ¿Cómo utilizar la palabra? ¿Cómo argumentar? ¿Qué les podría decir usted sobre esos temas? Bueno, yo creo que hay 2 o 3 aspectos. Primero, que le pierdan miedo a usar la palabra. Decía un político mexicano que el miedo a las tablas se le pierde subiéndose a las tablas. O sea, que no tengan miedo a hablar en público,
que lo hagan. Al principio lo harán muy mal o mal, y luego van a ir mejorando y van a irse puliendo y van a ir adquiriendo su propio estilo de dicción. Para esto no hay reglas, no hay clase, o aunque haya clases de oratoria o clases de expresión. Mire usted, también hay un psiquiatra español, Vallejo Nájera, que escribió un pequeño librito de cómo hablar en público. Y él pone un ejemplo, diciendo que se le entregaron los premios nacionales de arte a una serie de individuos y que hubo un premiado que tomó la palabra y pronunció un discurso de 1/4 de hora lleno de flores y de florituras, diciendo que se sentía que las musas habían acudido en su ayuda para determinarle el camino a seguir y poder plasmar, y que en cambio un pintor de origen humilde, pero un magnífico pintor, que tomó la palabra y dijo: estoy emocionado hasta las lágrimas, muchas gracias. Y él preguntaba: ¿quiénes creen ustedes que se sintieron más afectados por el discurso? ¿Los que oyeron el primero o los que oyeron el segundo? ¿Qué discurso gustó más? ¿Qué discurso dejó más huella en quienes lo escucharon? ¿El gran discurso florido de 1/4 de hora o las 3 palabras dichas con sentimiento? Yo creo que cada uno tiene que saber cuál es su forma de expresarse y hacerlo con su forma, de esa forma. Y lo que es obligado para todos es leer. Leer, leer y leer. La único deporte que se puede hacer desde que se adquiere la facultad de leer hasta que uno se muere es la lectura. Un libro es el mejor amigo que puede tener uno. Si nuestros alumnos de la facultad, que tienen entre 16, 18, 20, 25 años, leyeran una página todas las noches antes de dormirse, que no es mucho pedir, es una página de un libro, el que sea, al llegar a mi edad tendrían una gran cultura y no les habría costado ningún trabajo. Es más, hubiera sido un placer. Entonces lo que hay que hacer es leer, leer y leer. Mire usted, dice Juan Villoro, el escritor mexicano, que un libro es como un paracaídas. En épocas normales, los paracaídas, como los libros, solo los usan la gente osada. Quienes les gusta el paracaidismo y suben en un avión y se tiran desde allí o los que se dedican a la literatura y escribir y leen libros. Pero en momentos de crisis, como la pandemia, esos paracaídas, cuando un avión entra en fuego o corre peligro de estrellarse, ya hay paracaídas, los pasajeros se ponen el paracaídas y saltan, aunque nunca lo hayan hecho. En una pandemia como la que estamos padeciendo, todos los que estamos encerrados, tengan o no tengan la costumbre de leer, acuden a los libros. Por eso hay que tener esa costumbre, hay que leer permanentemente, hay que protegerse de los libros. Un libro siempre nos va a abrir una ventana. Un libro es una ventana hacia una experiencia distinta que aparte nosotros podemos asimilar de esa manera, de una manera diferente, pero es una manera de ver el mundo que nos va a complementar para estar de acuerdo o para estar en desacuerdo, pero nos va a complementar nuestro punto de vista. ¿Usted cree que la lectura puede despertar la creatividad? No, yo creo que forzosamente. Es más, yo creo que la lectura forma la creatividad, y sin lectura y sin creatividad no hay inventos. ¿Qué fue primero? ¿El viaje a la luna hecho por la NASA o el viaje a la luna de Julio Verne? ¿Qué fue primero? ¿Un barco, un submarino atómico hecho por los Estados Unidos o el Nautilus que hizo Julio Verne? ¿Qué fue primero? ¿La isla del tesoro o llegar a las islas del Caribe? Yo creo que desde luego la palabra, la imaginación y la creación van por delante de lo que luego será la ciencia y serán las realizaciones fácticas humanas. El abogado debe ser afecto a crear palabras o a utilizar las palabras que escucha. ¿Qué nos recomienda? Muchas veces entramos, por ejemplo, a mí me tocó en algún momento entrar a un despacho cuando estaba yo en la carrera y empecé a ver escritos
y empezaba yo a utilizar las palabras que estaban en esos escritos, sin cuestionarlas, sin preguntarme muchos formalismos que venían ahí en esos escritos. Debemos nosotros, como abogados en ciernes, utilizar esas palabras o no las debemos de utilizar, debemos de comprenderlas, no debemos de comprenderlas, debemos de hacernos a la forma en la que los que están más arriba de nosotros en tiempo y en experiencia vienen manejando las cosas. ¿Podemos cuestionar o no podemos cuestionar? ¿Qué piensa usted, doctor? No, desde luego hay que cuestionar todo. Evidentemente todo lo que vemos, escrito o no escrito, lo tenemos que cuestionar. Los abogados, como profesionales que nos dedicamos a trabajar con valores, tenemos una obligación adicional que tienen los profesores universitarios, tienen los filósofos, tienen quizás los sacerdotes, que es al trabajar con valores, ser muy leales con esos valores. No abusar de ese privilegio que nos da una posición de predominio frente a un grupo de alumnos que por edad o por nivel educativo todavía están en ciernes y uno puede influenciarlos. En eso, los que trabajamos con las ciencias de la conducta, los moralistas, los abogados, los religiosos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y desde luego no utilizar palabras que no estemos seguros de lo que quieren decir. Palabras que a lo mejor nos suenan muy rítmicas o muy prosopopélicas, porque a lo mejor no sabemos lo que quieren decir. Que utilicemos las palabras que sepamos exactamente qué quieren decir y que las usemos en el sentido que queremos decir. No usar algo porque nos parece elegante y que no va a representar realmente lo que queremos nosotros decir en un momento dado. ¿Alguna vez ha usado alguna palabra que se haya arrepentido de haberla usado? Ah, sí, muchas veces. Y luego palabras que uno se da cuenta que la definición que uno creía que tenían no es la verdadera. Sobre todo hay muchas palabras que se han puesto de moda y que a mí cada vez me gustan menos. La problemática no existe, es el conjunto de problemas. El conversatorio es una conversación. Accesar no es acceder. O sea, yo creo que se han puesto de moda una serie de términos, muchos de origen americano, del idioma inglés, que tenemos nosotros alternativas castellanas mucho más precisas y mucho más claras. En eso el idioma castellano tiene unas posibilidades inmensas, muchas más que el inglés, aunque el inglés sea muy práctico para los negocios y los negocios internacionales. Pero la riqueza de matices que puede uno dar con un texto en castellano, de facetas, de precisiones en la dicción, yo creo que pocos idiomas lo tienen. Quienes hablan bien el alemán dicen que el alemán es todavía más rico que el castellano. Yo como lo hablo no lo sé. Pero sí entre un texto frío, americano, redactado en inglés, que puede ser muy práctico y muy accesible para cierto tipo de persona, no es comparable a una página de Octavio Paz o a una página de García Márquez con esa floritura de dicción del realismo mágico, de la primera palabra, la primera frase de Buendía cuando va a ser fusilado en 100 años de soledad. Son frases tan ricas en la creación que difícilmente se nos olvidan y que transmiten no solamente un hecho, sino una serie de emociones. El idioma debe transmitir eso, emociones, maneras de ver, querencias, amores, odios, filias, fobias, toda una gran gama de emociones que afortunadamente tenemos el ser humano. Como autor literario, ¿a quién destacaría usted por su uso de la palabra? Bueno, ahí hay evidentemente muchísimos gustos. Mire usted, a mí, por ejemplo, en poesía, la época del surrealismo español de la generación del 27 me encanta. Y que es una cosa imposible de traducir. Yo siempre pongo el ejemplo de García Lorca, cuando en Estados Unidos, cuando visitó Nueva York,
que le preguntaron en su famoso verso, verde que te quiero verde, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Cuando le pregunta a un periodista americano, ¿qué quiso usted decir con verde que te quiero verde? Y él dice, quise decir eso y mucho más. Pues sí. O sea, ¿cómo traduce uno a una mentalidad americana verde que te quiero verde? Lo mismo pasa con Miguel Hernández. Mi nombre es Barro, aunque Miguel me llame. Barro, mi origen y mi destino. Eso es de una riqueza emocional extraordinaria, que no se puede traducir ni en una imagen ni en una explicación que no sea emocional, porque ¿qué dice? Pues dice lo que es el ser humano, lo que es el ser humano que tiene conciencia de su precariedad en el mundo. Como abogado, ¿a quién destacaría en el uso de la palabra? Bueno, ha habido muchísimos, muchísimos. En la Academia de la Lengua tenemos una serie de ilustres abogados. Torres Bodet para mí es un fenómeno de la literatura mexicana. Torres Bodet quizá tuvo la desgracia de ser un magnífico funcionario y fue 2 veces secretario de Educación Pública y una vez secretario de Relaciones Exteriores. Tiene sus libros de memoria, son 5 o 6 libros de memoria que son extraordinarios, por lo que dice, por lo que cuenta y por cómo los escribe. Y un hombre con una gallardía y con un valor personal extraordinario. Cuando terminó el último libro de memorias, que ya había dejado de ser secretario de Educación por segunda ocasión, le llevó el manuscrito a Porrúa, que le publicó toda su edición, y les dijo, ya estaba enfermo, estaba muy enfermo, no se sabía bien de qué, que los quería invitar a comer. Los invitó a comer al restaurante del Lago y pidió una botella de champán. Y dice, miren, aunque tengo prohibido beber, me quiero tomar una copa con ustedes. Y tomó una copa, brindó, se fue a su casa y al día siguiente, después de comer con su esposa, le dijo, me voy a mi oficina, escribió una carta y se suicidó. Se pegó un tiro en el paladar y se suicidó. Y deja una carta que la última frase para mí es extraordinaria, que dice, no puedo seguir viviendo como si viviera. O sea, ya había entrado en la etapa de una enfermedad de un cáncer generalizado, con muchísimos dolores, ya no podía disfrutar la vida, ya no podía hacer nada, dice, no puedo seguir viviendo en esta situación como si todavía estuviera vivo. A mí me parece eso con una decisión personal extraordinaria y después de una carrera como la que él hizo, aparte de un personaje muy atacado, él es el creador del Museo de Antropología, el de la Galería del Pueblo Mexicano, las 2 campañas de alfabetización, la que se hizo con Ávila Camacho y la que se hizo con López Mateos, el libro de texto gratuito. No, un hombre con una imaginación y una inteligencia extraordinaria, muy poco simpático, eso hay que reconocerlo. Sus compañeros de gabinete y no lo querían porque era un hombre muy hosco, muy frío y muy lejano. Pero quizá no lo hubiéramos invitado a tomar una copa, pero desde luego sentarse con sus libros es una verdadera delicia. ¿Qué idioma le gusta más a usted? ¿Cuál es su preferido? Bueno, ahí hay la famosa frase de Carlos V, que dice que el español es un idioma para hablar entre hombres, el francés para hablar con las mujeres, el italiano para hablar con los ángeles y el alemán para hablar con los perros. Entonces yo creo que todos los idiomas tienen una faceta y tienen una característica especial. Quizá porque es el que más conozco, a mí el idioma español me parece un idioma bellísimo. Y el idioma español hablado en México me parece verdaderamente extraordinario. Las pruebas que tenemos de literatura mexicana del siglo XX son comparables a las mejores del mundo. Pues doctor, ha sido un gusto enorme estar con usted, platicar, que nos haya hecho usted estas reflexiones sobre, de manera general, sobre el origen del idioma, de la palabra, la importancia, el ir recordando también que la palabra, si no va acompañada de valores, de principios, pues se convierte en una palabra hueca o una palabra vacía. ¿Qué nos pudiera dar como cierre de reflexión para mis alumnos
en relación al ejercicio de la profesión del abogado que hoy están formando en sí mismos, van ya en octavo semestre la mayoría de ellos. ¿Qué les podría decir a usted en esta recta final de su carrera y qué deberían de aprovechar? Yo creo que hay dos factores, dos consejos que puede dar un viejo, que es primero leer mucho, y luego escribir y escribir mucho. Y lo que uno escriba, yo tenía un profesor de secundaria que nos ponía de literatura mexicana, que nos ponía a escribir y decía, lo que uno hace con un texto escrito, hay que hacer 3 paquetes. Lo que le parece muy bueno, lo que le parece mediocre y lo que le parece malo. Lo que le parece malo, rómpalo, porque quiere decir que es muy malo. Lo que le parece que a lo mejor tiene algún valor, guárdelo y léalo dentro de un mes. A ver si el paso del tiempo lo enriquece o al contrario, le dice que es muy malo. Y lo que le parece bueno, consúltelo con alguien. Déselo a un amigo, a un profesor, a alguien que le pueda hacer un análisis crítico de lo que usted dijo para que lo corrija. Y la forma de soltar la pluma es escribiendo. La forma de hablar en público es hablando en público. Y la forma de hacer bien las dos cosas es leyendo. Entonces, leer y leer. Siempre lean algo. Lo que les guste. Una novela policíaca, una novela histórica, un libro de versos, lo que quieran. Pero lean, permanentemente lean. Pues muchas gracias, doctor. Queridos alumnos, he aquí las palabras de uno de los más grandes universitarios que yo conozco en estos tiempos. Desde luego, ya en tiempos pasados, pues han habido grandes universitarios, pero en verdad, el conocerlo, doctor, el platicar con usted siempre es un gusto, aprende uno mucho, lo lleva uno por caminos que uno no tiene mente que puede ir transitando por ellos. Don Fernando, le agradezco mucho el estar aquí con nosotros y las enseñanzas que nos ha dejado el día de hoy. No, muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto saber que sigues sin ser una persona objetiva. Muchas gracias y que tengan todos una magnífica tarde. Muchas gracias, doctor Fernando. Gracias. Gracias.